Ya están con nosotros en la mesa de los lunes, la mesa de los abogados, Rodolfo Montes de Oca, abogado y quien fue también procurador primero y luego fiscal, cambia la figura y le tocó esa transición, fiscal general de justicia del Estado. Y también está con nosotros el doctor en Derecho, ya iba a decir otra vez Derecho Penal, no, es en Derecho, es más amplio, de doctor en Derecho Raúl Guillén, que fue el implementador del nuevo sistema de justicia penal. ¿Quién tiene estas mesas? ¿Quién nos gana? Nadie, ve nomás aquí, si alguien puede hablar de estos temas, pues son aquí con ese bagaje que traen esas trayectorias. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta, Rodolfo Montes de Oca y Raúl Guillén. No, muchas gracias. Parece que están apagados los micrófonos. El chiquitín siempre le gusta hacer bromas de este tipo para que o sea, le gusta hacer sentir su poder tras bambalinas. Ahí está, ahora sí. O sea, dice, para que veas que me necesitas, cabrón, no te vas a pasar de molcas. Es ¿no? indispensable. Sí. Ejerce bien el poder. Bueno, no sé quién... Primero agradecerte mucho esa presentación. Igualmente. No, pues es que... Con redoble y todo. No, muchísimas gracias. Pues es que amable. con estos currículums, pues... No, muy amable. Tengo todo más compromiso todavía para ser objetivos e imparciales. Exactamente. Saludar aquí al buen doctor, al chiquitín y a toda tu audiencia, y muy en particular a ti. Y bueno, entrando en materia, directo, yo quisiera primero que nada hacer 3 puntualizaciones que me interesa que tu audiencia pueda conocer. Primero que nada, como probablemente recuerden, yo en el 2018, en octubre del 2018, renuncié al cargo de fiscal general de justicia. Era 2018 todavía. Pensaba que el 2019. Octubre del 2000, casi ya llegamos al 2019. Te aventaste 3 años casi cerradito. Poquito, ¿no? Más de 3 años, así es, poco más de 3 años. Y entonces yo lo hice con la intención de deslindarme, de desmarcarme de esa administración, de ese régimen que yo consideré a ese momento, digo la palabra, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que para mí era mediocre, como iba en ese momento. El sexenio de Claudia Pavlovich. Sí, exactamente. Bueno, y fuiste muy generoso con lo de mediocre. Bueno, mediocre es medio. Bueno, la premiaron cuando estaba en el coso, yo lo veía en esa ruta. Creo que hicimos nuestro máximo esfuerzo. El doctor Guillén fue parte de eso. En esos 3 años que estuvimos ahí, pero sí yo ya veía esa ruta. Pero como te decía, mi intención era precisamente deslindarme y desmarcarme. De tal manera que, las consecuencias no se hicieron esperar. Yo tuve que padecer ahí, bloqueos profesionalmente, desprestigio a través de medios, de algunos medios convenidos, la estigmatización de personas que tuvieran alguna amistad o liga conmigo. Y precisamente es en ese contexto que esta persona, este señor Aldo Padilla, se aleja de mí. Yo porque tenía alguna amistad con él, entonces él se aleja de mí, sale de mi vida, desaparece de mi vida totalmente después, en ese contexto que te acabo de explicar. Y como te digo, yo creo que esa estigmatización o situaciones que se estaban dando fueron lo que propiciaron esas circunstancias. O sea, cuando tú renuncias ya él... Al paso del tiempo, cuando empieza esa campaña, como te digo, en mi contra, de desprestigio, de estigmatización hacia mi gente, etcétera, así como él, hubo muchos y claro que lo tengo registrado, pero también tengo registrada a la gente que fue de una sola pieza, que se sostuvo y que hasta la fecha sigue siendo mi gran amigo, como el doctor Guillén, que debo decirte y que quiero hacerlo públicamente el agradecimiento, porque no solo eso, él me dio albergue en su firma y en su edificio donde tiene su despacho, que es donde sigo yo ejerciendo mi profesión hasta ese momento. Entonces, yo estoy muy agradecido con él en ese aspecto. Bueno, en aquel momento, en aquel tiempo, quienes promovieron para que fuera esta persona presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y lo avalaron, fue pues el que era secretario de gobierno y la que era la gobernadora, o sea, el señor Pompa y Claudia Pavlovich. Ellos lo propusieron, ellos lo avalaron para ese cargo, y yo sí esperaría que, como amigos que fueron todo ese tiempo, en este momento también pudieran en esos términos corresponderle a él que está viviendo en este momento esa situación tan difícil. Ese es el primer punto
que yo quisiera señalar. El segundo es el siguiente. Entiendo que se quisiera aquí platicar sobre los detalles técnicos de cómo está ventilándose en este momento o sustanciándose este procedimiento que bien has mencionado como inédito para nuestra entidad, por lo menos. Estoy en lo correcto, porque no pude encontrar un antecedente de algún magistrado en funciones. Fuese sí, pero magistrados de de algún tribunal, no encontré en todo México. No, y es más, y hay que irnos más allá todavía, la figura del enriquecimiento ilícito. Sí, yo creo, y si mi memoria no me falla, pudiera haber sido uno de los delitos que en un momento se le pudo haber imputado al exgobernador Carlos Armando Wiebrich. Puede ser, no lo tengo seguro, pero pudiera ser. En fin, el segundo punto que yo quería también poner en claro aquí es que esos detalles del procedimiento, cómo se está sustanciando, yo siempre he pensado o he considerado como falta de seriedad de los abogados cuando acuden a los medios de comunicación, y ahí ellos pues hacen juicios de valor, emiten opiniones, casi dictan sentencia para un lado para el otro de cómo va a evolucionar el juicio o el procedimiento que corresponda. Y yo considero que un abogado serio requiere de primeramente tener a la vista de manera directa el expediente, los registros de investigación o en su caso los audios y video de las audiencias correspondientes. Por eso yo desde esa perspectiva sí me abstendré de hacer un juicio de valor, de emitir una opinión concreta sobre cómo en este momento se pudiera estar sustanciando ese procedimiento. Y en tercer lugar, sí quisiera yo mencionar que a lo largo de nuestra historia, el mudarse mientras estás en el servicio público a una vivienda de alta gama puede ser una divisa positiva, como habré de exponerlo, o bien un pecado capital, por lo general. Hay que recordar aquel principio juarista para todos los servidores públicos que señala que el servidor público debe de vivir en la honrada medianía. De tal manera que yo también pienso que quien quiera vivir en la ostentosidad, en esas grandes mansiones o residencias, pues que se dedique al comercio o a ser empresario, pero no al servicio público. Y esto a lo largo de nuestra historia en México nos ha dado una gran cantidad de lecciones. Quien no conozca su historia está condenado a repetirla, y si me das oportunidad en una siguiente participación, quisiera exponer una serie de ejemplos para que los tomen en cuenta los funcionarios del ayer, los funcionarios actuales y quienes aspiren a ser funcionarios en el futuro, de por qué no deben hacer eso y tener mucho cuidado al respecto. Bueno, vamos a una pausa rápidamente, mensaje de nuestros patrocinadores, y regresamos en 2 minutos para escuchar ahora la opinión y análisis de Raúl Guillén. Regresamos. Zoom 95. Zoom 95. Zoom 95. La mejor del mundo. Bueno, ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia. Leo rápido algunos mensajes que nos han enviado. Excelente mesa, como dices, Aarón. Gente muy profesional y de alto nivel, me dicen acá. Julio Villarreal Aguirre es abogado también, ¿verdad? Sí. Dice, promete ser un programa dinámico por el tema tan polémico y politizado para las redes sociales, ya que observaremos la opinión jurídica y objetiva de este par de doctores en el derecho sobre la observancia del debido proceso tal y como se establece en el nuevo sistema de justicia penal. Nos dicen acá, luego dice Rodar, así es como se pone en Facebook. Dice, Aarón, buenas tardes. Pregúntale al licenciado Montes de Oca. Se me movió, perdona. Es que entran mensajes y se mueve. A ver, ¿a dónde se cambió de casa cuando fue fiscal? O sea, Rodolfo Montes de Oca, cuando eras te mudaste, bueno, ahorita nos contestas, ¿no? Que si a dónde te mudaste, a qué domicilio, o sea, a qué colonia, o no sé. Porque su antecesor, Carlos Navarro, se cambió a Los Lagos, sí, y su predecesora, Claudia Indira Contreras, se cambió a Valle del Lago. No, yo desde 1994 vivo en la misma casa, y es una casa muy sencilla.
Y me la tienen monitoreada, porque si de repente veo que saben que pasan por ahí, como es sobre el Navarrete, pero es una casa muy sencilla, pequeña, pero como les digo, desde el 94 ahí he vivido, no me cambié, hasta la fecha no me he cambiado de casa, no lo tengo contemplado hasta este momento. Y bueno, pues si ya las otras gentes se mudaron de casa, bueno, pues ya son cuestiones de ellos. Fíjate, digo, abonando aquí y bueno, a lo mejor va a sonar a cebollazo, pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que a mí me comentaron y me lo comentó más Natalia Rivera, hoy diputada de MC, ella era la jefa de oficina del Ejecutivo del Estado con Claudia Pavlovich. Y alguna vez me comentó, fíjate que a Rodolfo Montes de Oca, cuando se dio cuenta que te vio algunas que empezaste a colaborar en este espacio, y me comentó, yo antes de que de que Rodolfo fuera el fiscal, de que estuviera en la función pública, me lo encontraba en vuelos a México, iban en primera clase. Y a partir de que fue primero procurador, luego como fiscal, ya viajaba en clase, ¿cómo se le llama? Turista. Turista. Pagaste nivel. ¿No? Pues lo que pasa es volviendo a lo mismo, pues no, había que aplicar el principio juarista, sí, muy brevemente. En una ocasión un señor me vio pues que hice la cola para documentar y todo el trámite hasta que llegué adentro, y se me acerca, oiga, me dice, usted es el procurador, ¿verdad? Sí, le dije a sus órdenes. Nomás vengo a felicitarlo, porque vi que hizo todo el trámite como cualquier... No, pues así tenemos que hacerlo. Cuando eres servidor público, yo creo que tienes que poner el ejemplo, sobre todo de esa honrada medianía. Yo sí soy juarista y así espero que los servidores públicos también se comporten. Dice aquí José Octavio Enríquez, buenas tardes, pregunta para los abogados. Si al magistrado, antes de detenerlo, no tuvo que ser desaforado, y si no fue así, ¿pudiera ser liberado? Pregunta, gracias y saludos. La verdad es que en las noticias no tenemos acceso a la carpeta de investigación, pero en algunos medios se maneja que como ex magistrado y en otros se maneja como magistrado. En las fuentes que yo he visto te manejan esas dos. No es ex magistrado porque lo tiene que destituir el Congreso. No, bueno, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Es más, en una nota en un periódico importante viene como ex magistrado, ¿no? O como de cualquier manera, la verdad de las cosas es que pero el fuero además ya no lo contempla, ¿no? A nivel federal, sí, obviamente existen ciertos servidores públicos como los senadores que tienen pues fuero, ¿no? A nivel local, yo no recuerdo que los magistrados en administrativos. Si me permites, yo pues en alguna colaboración aquí en reciente programa hablamos del fuero constitucional, que en el gobierno de Claudia Pavlovich, ahí sí se promovió para que se eliminara total y absolutamente el fuero en todos los funcionarios estatales. Cuando viene el gobierno actual, en donde hacen la contrarreforma contra aquellas criticadas que había del gobierno anterior, ahí reinstalan el fuero constitucional. Y hay una grada que es, creo, en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de los municipios, en donde llega hasta los ministerios públicos e incluye también ahí a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, pero estoy también hablando ahorita, especulando, porque yo quiero pensar que para que en un momento dado hayan hecho hayan formulado la judicialización y máxime que el juez haya concedido una orden de aprehensión, pues y más que esté ahorita recibiendo la imputación, pues debe haber alguna situación jurídica que lo esté permitiendo, pues, ¿no? De otra manera, o sea, sería algo muy entonces sí tendría que ser liberado, ¿no? Porque también es la... No, y yo creo que eso hubiera sido, eso sí, pues digo, de acuerdo a lo que dicen los boletines, porque esto no es especular. En el boletín dicen que ya empezó la audiencia inicial, aunque también se señala que se amplió el término constitucional a petición de la defensa del imputado. Pero desde ese inicio de la audiencia, ahí la defensa pudo haber invocado, no tenemos por qué estar aquí sentados, señores, es más, no lo deben de haber detenido, privado de su libertad, porque precisamente para eso es el fuero. Yo quiero pensar que lo debieron de haber invocado y que pudo haber algún argumento que desvirtuó esa posibilidad. Sí, seguramente se cumplió con el requisito de una manera, porque sería muy burdo, muy burdo, la verdad, que hayan que le hubieran ejecutado esa orden de aprehensión sin haber cumplido con ese requisito legal, ¿no? Pero mira, este delito históricamente surge en el sexenio de Miguel de la Madrid.
Enriquecimiento ilícito. Se empieza a prever a nivel federal, a partir de 1983, y a partir de que se establece a nivel federal, todas las legislaciones locales empiezan a plantearlo, ¿no? Y empiezan a regularlo. Desde su surgimiento, este delito ha sido muy criticado porque es un delito que, a juicio de algunos juristas reconocidos, con los cuales yo coincido, choca con un principio que es el principio de presunción de inocencia, porque en este caso tú tienes que acreditar el incremento de tu patrimonio. La procedencia lícita. La procedencia lícita de tu patrimonio. Y si te inician una investigación y tú no acreditas la procedencia ilícita de tu patrimonio, Lícita, pues, tu procedencia lícita. Tu procedencia lícita, entonces estarás de facto, hay una especie como de presunción, no sé cómo llamarle, de culpabilidad, ¿no? O sea, es al revés. Sí. Entonces sí es muy discutible técnicamente este tipo penal. Yo no había sinceramente conocido ningún caso aquí en Sonora que se haya que esté un proceso en contra de alguien por ese delito, o serán contados con las manos, ¿no? Realmente tiene ese problema, tiene otro problema que Rodolfo y yo lo estamos platicando, que te remite a otra legislación, a la ley de responsabilidad. La descripción que hay en Sonora del tipo. Sí, alguna vez también fue parte del programa. A nivel federal también está tiene la misma situación. A nivel federal, entonces, realmente también es un tipo penal que es ambiguo, que no es preciso, viola el principio de seguridad jurídica. Tiene bastantes problemas de una perspectiva, lo que es técnica, ¿no? Y revisándolo en el caso de Sonora, además de esa problemática, sí, me llama la atención el hecho de que, bueno, se trate de un delito, es cierto, relacionado con malos manejos, ¿no? Aparentemente. Pero teniendo tantos problemas de este tipo penal, me llama la atención que en el caso concreto de un magistrado que está trabajando, que tiene arraigo, pues le apliquen la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Habrá que ver qué se dijo o cuáles fueron los argumentos, no los tengo, yo no los conozco, para que el juez se animara a, en vez de solicitar una orden de aprehensión, pues una orden de comparecencia y hacerle la formulación de imputación sin necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. Habrá que después ver cuáles fueron las razones para justificarla, pero así a bote pronto a mí sí me llama la atención que le hayan aplicado la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Yo sé que ustedes son muy técnicos, y como Rodolfo mencionaba al inicio, pues sería especular en un abogado, pues eso no se ve bien. Si no se conoce la carpeta de investigación y todo esto, pero uno como periodista y viendo los trasfondos que hay de lo que aparentemente se ve, a ver, es que Aldo Padilla primero lo instituyeron como presidente de ese tribunal y ahora le sucede esto y tú preguntas ¿por qué? O sea, ¿te parecería desde el punto de vista jurídico, pues demasiado, no sé cómo decirlo técnico, de manera técnica, pero muy tosco, brusco, bueno, que lo tengan en prisión preventiva? Seguramente han de haber argumentado que era un alto riesgo el que se pudiera escapar, fugar. Porque tiene pasaporte, que tiene propiedades no, te voy a decir, yo vi el boletín, nomás un parecido rápido. Hay el boletín de la institución, de la Fiscalía, refiere que fue por la facilidad que pueda tener para ocultarse, que es una de las, vamos llamándolo, una de las vertientes del peligro de sustracción o de riesgo de fuga. O sea, la facilidad que tenga para ocultarse, dice, o el peligro de entorpecimiento de la investigación por su calidad de magistrado, que en esas condiciones podía él, la documentación, poderla manipular, etcétera. Ahora, eso es lo que viene objetivamente en el boletín. Y ahí yo les preguntaría a ustedes, bueno, porque el trasfondo también es, al señor querían que renunciara de sus funciones, así. Y recibió algunas amenazas por vía números anónimos. Le pidió la bola técnicamente. No quisieron. Y bueno, ahí está, pero bueno, es para otro tema, para yo quisiera ahí hacerte una observación que no coincide con lo que tú estás considerando como posibilidad, y les voy a decir cuál es. Que por ser un magistrado de un organismo constitucional autónomo,
también hubiera sido, así como estaban hablando ahorita de hacerle un juicio de procedencia para poderlo desaforar, también me parece a mí que lo más sencillo, si lo que querían era la posición, es haber pedido su remoción a través del Congreso. Tienen la mayoría calificada que les permite tranquilamente haber ahí acreditado alguna de las causales para removerlo, la hubieran hecho válida, lo hubieran removido, y ya después si querían de alguna manera continuar con el reproche de alguna conducta delictiva, bueno, pues incoar un procedimiento. Pero a lo que voy es que en un momento dado, si ese es el objetivo principal, el de obtener esa plaza, vamos llamándole, pues era tan sencillo como haberlo sometido al Congreso para efectos de removerlo y se lo hubiera removido sin problema. Sí, pero acuérdate, en política se utiliza mucho eso, hay que mandar el mensaje, ¿no? Y bueno, el castigo. Ahí ya no entro yo. Esto viene, y el viernes lo estuvimos aquí mencionando en una mesa que tuve con Jorge Morales. Que es muy amigo de él. ¿Ah, sí? No creo. Estoy bromeando. Esto viene ya mucho más, y es un juego de venganzas y por el grupo al que él pertenecía, que después rompe con ellos, y bueno, se van dando todo este tipo de cosas. El que nos está escuchando ahorita y no escuchó el viernes, véalo, ahí está en mi canal de YouTube, Aaron Tapia, y ahí traemos otras. Pero yo entiendo que aquí es más analizar lo jurídico, ¿no? De manera técnica. Mira, la verdad es que si analizamos el tipo penal, incurre en enriquecimiento ilícito el servidor público que no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la ley de responsabilidad de los seres públicos, del Estado y de los municipios. Fíjate, imagínate que sea una persona desorganizada, ¿sí? O indisciplinada, y que por cuestiones administrativas, fiscales, por lo que tú quieras, no haya tenido el cuidado de documentar el cómo incrementó su patrimonio. Pues ese descuido lo puede encuadrar esa conducta en este artículo 192, ¿no? Creo que a nivel federal es el 224. Como te digo, es un tipo penal, sinceramente, que se revierte la cara de la prueba. Resulta que el que tiene que demostrar la procedencia ilícita es el servidor público, y el Ministerio Público, que debería demostrar la procedencia ilícita, pues le quitas la carga, ¿no? Es bastante discutible una perspectiva doctrinal. Y bueno, y en el caso de Sonora la pena es de 1 a 9 años, con multa de 20 a 200 unidades de medida de actualización y destitución, en su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y no se le incautan las propiedades. También, sí, ahí viene. Esa es una parte muy importante. Esa es una. La otra es el decomiso en beneficio del Estado, del municipio, según corresponda, de aquellos bienes cuya procedencia no se logra acreditar de acuerdo con la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de los municipios. Oye, qué complicado es el servidor público. Bueno, ya le hemos platicado. Ya hemos platicado aquí que es un deporte de alto, extremo. Un deporte extremo. Pero al margen de eso, yo sí creo que ese tipo de disposiciones son muy importantes que existan para mandar el mensaje o la advertencia, porque de otra manera, si así, creo yo que son temerarios, creo yo que se la juegan, creo yo que tienen la esperanza o creen que no los van a descubrir o que no les va a suceder. Y por eso yo traigo aquí una serie de ejemplos para que sepan que es como la ruleta rusa, que en cualquier momento sí les puede tocar la bola negra, y eso implica, además de la sanción corporal, también el decomiso de esos bienes en favor de la institución, ya sea el Estado o el municipio, según en qué nivel de gobierno se haya desempeñado o en qué gobierno trabajaba cuando realizó esas conductas. Yo coincido contigo, pero yo creo sinceramente que crear tipos penales de este tipo, sí, que van, en mi opinión y en la opinión de muchos doctrinarios, en contra de la Constitución de la presunción de inocencia, no sé qué tan sano también sea esto, ¿no? De crear tipos penales tan abiertos, tan imprecisos, violando el principio de seguridad de seguridad jurídica. Yo creo que sí, se vale que el Estado tenga una política criminal encaminada a proteger o a evitar que los servidores públicos se enriquezcan, estoy de acuerdo, pues, pero que lo hagan bien, pues que hagan tipos penales, que establezcan con delitos, pues que
que realmente pues vayan de conformidad con la Constitución, ¿no? Este es muy discutible, este es muy polémico, ¿no? Coincido contigo, claro que debe haber, está el peculado, está el tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Este en lo particular sí me hace mucho ruido a mí, de una perspectiva técnico-jurídico, ¿no? Aquí, en cuanto a su redacción, el tipo aquí en Sonora, pues tiene ese problema técnico de la remisión a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de los municipios, que es una ley abrogada. De tal manera que si aplicamos el principio de exacta aplicación de la ley, que es exclusivamente para la materia penal, pues no le podrán aplicar, por lo menos a partir de que se abrogó esa ley, que fue por ahí de mediados del 2017. Por eso creo que también por ahí he leído que lo que se está reprochando aquí es en un periodo como del 2015 al 2016, porque en el 2017 mediados pudiera surgir ese problema de que no se puede aplicar ese precepto porque esa ley está abrogada. Pero en fin, sí te comentaré que a nivel nacional, en general, tomando en cuenta lo que me comentabas del principio de presunción de inocencia, que efectivamente el sistema acusatorio tiene como piedra angular la presunción de inocencia, de tal manera que le arroja toda la carga de la prueba a la parte acusadora, que en este caso es el órgano técnico investigador, que es el Ministerio Público. Sin embargo, recientemente emitió un criterio, bueno, no un criterio, una jurisprudencia obligatoria a la Corte en interpretación del precepto a nivel federal, en el Código Penal Federal, que sí, ese sí no remite a una ley de responsabilidad, sí remitía anteriormente, pero eso ya quedó también derogado. De tal manera que lo consideró constitucional esa posibilidad. Cuando entras al mundo de interpretación. Pero en cualquier momento, como bien dices, puede haber una nueva reflexión. Mira, déjame contarte algo rápido. Yo me acuerdo que en clase les decía, bueno, el artículo 21 constitucional establece que la Guardia Nacional estará a cargo de un órgano civil, ¿sí? Pero la Corte, ¿qué dijo? La Corte dijo que era constitucional. Postergó el mando. Entonces, la verdad que muchas de las decisiones jurídicas, lamentablemente en el caso mexicano, por cuestiones políticas, pues si necesito que sea elefante y es conejo, creo que es elefante, pues, así estamos. Y la verdad, mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Hay varios juristas. Yo tengo 2 o 3 libros de este delito y los 3 coincidimos en lo mismo. Y la verdad está clarísimo. Porque si yo no puedo demostrar la procedencia lícita del incremento patrimonial, me hace delincuente. Así literalmente. Pero entonces, te digo una cosa, creo yo, ¿no? En parte como del debate. Si ya quien va a ser, entiendo que no todos los servidores públicos son abogados, pero mínimo yo creo que sí debían de darle una repasadita al capítulo de delitos de corrupción o de servidores públicos, de tal manera que previo a aceptar el cargo o entrar en el servicio público, sepan que van a tener que estar sujetos a esas disposiciones y que en especial en esa circunstancia van a remar contra la corriente, es decir, que ellos van a tener que acreditar su inocencia. ¿No te gusta? Pues no entres al servicio público. Es como la gente que tiene a la mitad del sexenio, adquiere unas grandes residencias, unas mansiones de alta gama, y les pregunta, oye, no, pues que era rico, soy rico de abolengo. Soy empresario. Bueno, dice uno, ¿y por qué a la mitad del sexenio? Sí. O bien, bueno, si eres tan rico, oye, ¿por qué te estás sacrificando por la comunidad? ¿Me recordaste a los amigos del hijo del presidente? ¿Por qué te estás sacrificando? Pero no son funcionarios, ¿no? ¿Por qué te estás sacrificando por el pueblo? Pues si tú ganas tanto dinero fuera del servicio hombre, y seguramente recordarán esas entrevistas que se pusieron muy altas. Entonces volvemos a lo mismo. Si no quieres que te apliquen ese precepto, no entres al servicio público. Ante la incapacidad del Ministerio Público, ante su falta de capacidad, te reviertes. Mejor, como yo no te puedo demostrar que tu incremento es ilícito, entonces demuéstrame tú que es lícito. Así estamos. Pero ¿sabes qué hago yo mejor? No, pues yo mejor no entro al servicio público porque no quiero tener que llevar esa carga de la prueba. Pues sí, entonces, esta pregunta para finalizar, porque ya el chiquitín nos va a aventar aquí con el frasco aquel. Podríamos concluir entonces que la ley, así como está ahorita, se presta para la vendetta, o sería muy sencillo evitar eso si no adquieres ninguna propiedad durante tu ejercicio de
Pues es muy sencillo, es que pública. tienen que tener muy claro esto. No se limita a las propiedades, sino el patrimonio en general. Entonces, y además, fíjate otro concepto que refiere, los bienes sobre los que te conduzcas como dueño, aunque tú no aparezca tu nombre, no está tu patrimonio, pero te Los conduces familiares, como dueño, ya va incluido en ese concepto. Entonces, ya nomás para terminar, mi conclusión sería esta: yo sí creo que en un momento dado pudiera ser aplicable este precepto, aún cuando tengas la carga de la prueba, y al que no le guste, pues simple y sencillamente que no ingrese al servicio público. Pues la verdad es que los jodidos o los amolados somos los ciudadanos, porque ante la incompetencia del Ministerio Público, ante la ineficiencia de la persecución criminal y de la administración de justicia, crean estos tipos penales, ¿sí? Este tipo de delitos, ¿sí? Que tiene su razón de ser, coincido con Rodolfo, y tiene un sentido. Que lo hagan bien, que hagan el delitos descritos de manera que no viole de manera, para mí, clara, ¿sí? La presunción principios constitucionales como es la presunción de inocencia, ¿no? Ahora sí, nomás por último, al margen de lo de la presunción de inocencia, la descripción la redacción del tipo de este delito aquí en Sonora sí requiere urgentemente una reforma para que se quite esa porción donde refiere o remite a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de los municipios, porque es una ley abrogada. Mientras esté ahí, no se va a poder aplicar. No digas los secretos de los abogados, ¿no? Por favor. Muy bien, muchas gracias, como siempre, excelente análisis. Pues bueno, ahí vamos a leerlos ya fuera del área los mensajes, hubo bastantes. Muchas gracias a todos los que se reportaron, gracias a usted, Rodolfo Montes de Oca y Raúl Guillén, y a todos por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.